So I know you're Importante. here. Yeah. Yeah. So I think que hace como, no sé, muchos días que no te veo. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Extrañándolas. A ver Bien. cuándo nos reunimos otra vez. Bueno, que I ya think viene la yo jornada de también. calificación. Yes. El sábado, Ujú. probablemente. Bueno, pero maybe te veo antes, no sé. Pero el sábado for sure. Yeah. Y hablando de esto, hoy estuve en Cherry Coffee, que es donde vamos a hacer nuestra jornada. Ya tenemos todo listo. So, el sábado los esperamos de una en adelante. Sí, señora, ya vamos a estar. Recuerden que tienen que llevar sus papeles porque vamos a estar allá calificando. No solamente vamos a dar información para primeros compradores, sino quien esté interesado, ese día puede llevar sus papeles y se puede llevar ya una respuesta del banco. Yes. Si le puedes recordar cuáles son los papeles que tienen que llevar. Sí, lleven, lo voy a hacer bien general, pero llevemos todos nuestros ID, seguro social. Digo seguro social porque hay casos donde los taxes no lo muestran. Así que vamos a asegurarnos de tener el número, ¿ok? Los taxes 2021, 2022, sí ganan con W2. ¿Qué quiere decir W2? Que le descuentan taxes. Si a usted le descuentan taxes de su pago, recuerde traer su forma W2 2021, 2022 y los últimos tres paystabs. Ya con eso podemos revisar. Y si usted es Tax ID, tiene que traer el ID que tenga con foto. Puede ser pasaporte, puede ser matrícula consular, puede ser un ID de otro estado y la carta del Tax ID, bien importante, con los estados de cuenta. Y ya con eso se puede llevar su calificación. Mira, ya con eso se pueden salir calificados inmediatamente. Ok, so cualquier información o duda que tengan nos pueden escribir. La información también está en el link en mi bio y hay varios posts de promoción donde está la dirección del lugar, nuestra información de contacto y los documentos que Ana mencionó, está la lista ahí y también el horario. Y si no, nos pueden llamar y con gusto les damos la información Yeah, nuevamente. No hay exacto. ningún problema. Y si tienen problemas para registrarse, también nos pueden dejar saber y con mucho gusto nos ayudamos a registrarse. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando, como les mencioné, de los programas de Down Payment Assistance. Si tienen alguna duda, por favor, la escriben en el chat y al final le vamos a estar contestando. Okay, so, creo que es la primera pregunta, que es lo más básico. ¿Quiénes pueden calificar para este programa? Mira, este tema me gusta bastante porque yo sé que es un tema del que mucho se habla, del que todos estamos interesados porque decimos, wow, Down Payment Assistance, no necesito dinero. Así que me encanta que estemos hablando de eso el día de hoy. ¿Quiénes pueden calificar? Cualquier persona con seguro social puede calificar. Necesitaríamos básicamente los mismos documentos que mencioné anteriormente. Claro, caso a caso quizá pueden variar los documentos, quizás necesitemos algo un poco más específico para uno que para el otro, pero en términos generales cualquier persona con seguro social. Digo seguro social porque actualmente no contamos con este tipo de programas para personas con Tax ID. Entonces, si tú tienes seguro social, si tienes permiso de trabajo, si tienes TPS, igual puedes aprovechar este tipo de programas. Algo que me Okay. gustaría, disculpa que te interrumpa, pero algo que me gustaría, yo no sé si esto está incluido en el programa que vamos a hablar el día de hoy, pero lo quiero decir antes que se me olvide. Y es que cuando hablamos de programa de asistencia para el down payment, a veces tendemos a confundir que esto implica venir con cero dinero al cierre, Yeah. cuando no es así. No nos confundamos con eso, porque una cosa es el down payment y otra diferente son los gastos de Ujú, cierre. ¿Ok? Son ujú. cosas totalmente diferentes. Entonces, si bien vas a recibir una ayuda para ese pago inicial, no quiere decir que tenemos que venir en cero. Entonces, quiero que tengamos eso bien claro para todos los que nos están viendo. Sí. Ya habíamos hablado, I think, anteriormente de que no podemos ir sobre nuestro límite, tenemos que tener como que una cantidad de dinero ahorrada y ya, aunque tal vez con esto no necesitemos dinero para el down payment, si hay otros gastos que se deben cubrir. Es importante tener eso muy claro. Gracias, Ana. Sí. ¿Y cuáles son los requisitos para poder aplicar este tipo de financiamiento? Mira, estaríamos hablando de 2 años de impuestos.
estaríamos hablando de pay stubs, de W2, tenemos que cumplir con el requisito de los 2 años de historial de empleo, bien importante. Es básicamente una aplicación regular. Aquí en realidad un factor que puede variar sería la capacidad de endeudamiento que vamos a tener. ¿Por qué lo digo? Porque ahí, digamos, en comparación con un préstamo regular, acá la capacidad de endeudamiento es un poco más justa. Y el tema con el crédito también. O sea, si hay como que ciertos detalles que varían, por eso es bien importante hacer bien digamos, hacer bien la revisión. Pero en términos generales es eso. Hay otros programas que, digamos, no son down payment como tal, pero también te dan cierta ayuda. Quizás ahí también puede variar un poquito los requisitos. Por eso en realidad recomiendo, si están interesados en algún tipo de ayuda, recurran con Lorraine o vengan conmigo para que podamos ver bien su caso y saber exactamente, además de lo normal, qué más necesitan. ¿Hay algún límite en el puntaje de crédito? Preferiblemente 620 puntos. Sí podemos ver casos donde pudiese ser con un poco menos, porque en teoría estaríamos hablando de los mismos guidelines para un FHA. Sabemos que FHA el mínimo es 580, pero en realidad este tipo de programa es un poco más estricto en cuanto a los parámetros para aprobar. Entonces yo diría que 620 pudiese ser un score prudente Ok. para poder aplicar a este tipo de programa. Y también pues sabemos, ya habíamos mencionado anteriormente, que también pues tenemos programas para ayudarlos a mejorar su crédito en caso de que necesite ese empuje. ¿Hay algún límite de ingreso que la persona deba tener para poder calificar este programa? Como te digo, todo va a depender. Va a ser caso a caso, porque el ingreso mensual de la persona, en realidad, el cálculo va a depender de cómo esta persona le pagan en su trabajo, si él gana por hora, si gana por salario. De verdad depende de muchas cosas. Eh, en realidad, si una persona califica para un préstamo regular, no debería haber razón para que no califique para este tipo de asistencia. A menos que, nuevamente, el tema del crédito esté un poco, digamos, más complicado y pueda haber algún otro factor que no permita. Okay. Entonces, estabas hablando, por ejemplo, del FHA. ¿Cuál es la diferencia principal entre este préstamo y otros tipos de préstamos? Bueno, fíjate una cosa, cuando vamos a hablar primero de los FHA son aquellos que son asegurados por el gobierno. La mayor diferencia en realidad es la capacidad de endeudamiento. Nuevamente, en un FHA regular tú puedes calificar para una casa de $350,000, mientras que si llevamos esta misma aplicación a un programa de asistencia del down payment puede bajar a unos 300, porque mi capacidad de endeudamiento disminuye. Eso por una parte. También tenemos otros programas que esos sí son, digamos, exclusivos de New American Funding, que son programas que no son de asistencia al down payment como tal, sino que es un grant, que básicamente le da el banco. Es un dinero que el banco le está regalando a la persona para que pueda comprar su casa. Aquí ya estamos hablando de préstamos convencionales, que pueden dar de $6,000 a $8,000 para que la persona los utilice down payment o gastos de cierre. Aquí sí hay diferentes parámetros, algunos se pueden tener un límite de ingreso, otros no, pero nuevamente caemos en el tema de que hay que revisar caso a caso para poder determinar cuál opción es mejor para cada cliente. Lo importante es que tenemos opciones. La verdad, hay varias opciones que podemos optar y que se pueden ajustar a cada caso. Entonces, todos estos tipos de programas son solamente para personas con seguro social. Sí, actualmente no contamos con este tipo de programa para personas con Tax ID. Okay. ¿Pero tienes algún tipo de programa para personas con Tax ID? Bueno, con Tax ID tenemos un programa que permite comprar con el 11%, tenemos 15% y 20%. Programa de asistencia como tal no tenemos, pero si pudiésemos ver, digamos, si la persona pudiese encajar en los parámetros para el 11% o en tal caso el 15%, que ya sería lo más bajo que pudiésemos llegar con Tax ID. Entonces, una pregunta, digamos un caso hipotético.
¿qué sería lo más, la cantidad más alta que una persona tendría que pagar en gastos de cierre, por ejemplo, para este tipo de programa con Down Payment Assistance? Creo Mira, que vi una pregunta. me encanta esa pregunta, porque casi se nos olvida. Mira, eso es Yeah. bien También interesante. exacto, yeah. Mira, eso está bien interesante, porque fíjate una cosa. Yo recomiendo el programa de asistencia al down payment para la persona que de verdad lo necesita. Ujú. ¿Por qué? Porque los gastos de cierre en un programa de asistencia siempre van a ser más altos que en un programa regular, un FHA. Los intereses con un programa de ayuda, miren, ahorita deben estar como en el 8.125 aproximadamente. Mientras que con un FHA regular todavía tienes capacidad de negociar. No, no quiere decir que en este caso no se pueda, pero sí es un poco más costoso a la hora de hacerlo. Digamos que en un préstamo regular pudiésemos estar hablando, vamos a aproximar, unos gastos de cierre del 3% del monto de la casa. Mientras que en un programa de asistencia al down payment pudiésemos estar hablando de un 4, un 5, un 6, dependiendo del tipo de programa y dependiendo de varios factores. Entonces, ¿por qué digo esto? Los programas de asistencia son buenos, pero los recomiendo para quien de verdad los necesite. La persona que sí puede tener cierta capacidad de ahorro, que puede, digamos, en un periodo de mediano, largo plazo, reunir el dinero para un préstamo regular, se lo recomiendo. Porque digamos que en gastos es menos, sobre todo porque el interés sería mejor y estaría saliendo menos de su bolsillo. Entonces, básicamente ahí está la diferencia. Siempre con un programa de asistencia los gastos de cierre van a ser más altos. Ok. Muchísimas gracias. Entonces sabemos, a mí hemos estado en la oficina con clientes y has explicado esto, pero creo que es importante mencionar a las personas que aún no tienen conocimiento. Básicamente cuando tú estás haciendo el proceso de la preaprobación y todo, tú le das todas las opciones a ellos y les explicas cuál le convendría más. Sí, Correcto. de verdad que esa es la manera como, bueno, quienes no han tenido una cita con nosotras dos, esa es la manera como a nosotras nos gusta trabajar. No nos gusta enfrascarnos en una sola opción. Siempre queremos ver el panorama completo del cliente y de esa manera poder presentarles cuáles son todas las opciones que están disponibles. Si en el momento la persona no califica para lo que ellos quieren calificar o necesitan un poco más de trabajo para hacerlo, la idea es nosotras llevarlos de la mano, poder llevarlos paso a paso con todo el proceso. Recuerden que el proceso de compra de casa no es solamente cuando ya ustedes firman un contrato. El proceso de compra de casa inicia en el momento que usted toma la decisión y decide venir a sentarse con nosotras. Porque a partir de ese momento ya estamos, digamos, evaluando su situación crediticia, financiera, ya estamos viendo absolutamente todo. Y en tal caso, si usted en el momento no está calificado, ya al menos tenemos un plan de acción. Ya sabemos cuál es el plan y cuál es la ruta que tenemos que seguir. Entonces, de verdad que no se preocupe porque aquí nuestra idea siempre va a ser que usted vea el panorama completo, explicárselo a detalle, que usted entienda perfectamente qué es lo que estamos haciendo y ya de en adelante que el día del cierre sea el día más feliz de su vida. Que cuando usted le pregunten, usted esté contento con lo que usted hizo. Sí, es por eso que es muy importante reiterarle que tal vez no estén interesados en comprar casa en lo que queda del año, en los próximos meses, tal vez su interés es de aquí a un año o de aquí a 2 años, pero sabemos que va a ser el proceso toma tiempo porque a veces las personas no están ready porque no tienen el conocimiento de qué es lo que necesitan para poder comprar o aplicar a un préstamo para poder comprar una casa. So, es importante que si en su mente está en algún momento comprar una casa, tengan una cita para que se informen, para que se evalúen y como Ana les dijo, llevarlos de la mano y dejarles saber qué exactamente es lo que se necesita en su caso, porque pues, como mencionamos, todas las personas, su caso, su situación es diferente, qué es lo que necesitan en su caso en específico para poder obtener el mejor tipo de financiamiento. No, y tener en cuenta, mira, la asesoría es totalmente gratuita. Nosotros no cobramos absolutamente nada porque usted venga, converse con nosotros y evaluar su caso. Entonces, si nos podemos preparar, como dice Lorraine, si ustedes no tienen pensado comprar la casa este año,
pero quizás en un periodo de 1 año, 2 años, lo quisieran hacer, nos pudiésemos comenzar a preparar desde ahora. Asegurarnos de que estemos haciendo las cosas correctamente, cosa de que cuando llegue el momento que usted ya quiera comprar, sea mucho más sencillo. Lamentablemente yo he visto muchos casos de personas que quizás nunca consideraron importante una asesoría, simplemente dejaron el tiempo pasar y en el momento que ya decidieron comprar casa, tuvieron que esperar 1 año, 2 años para poder hacerlo. Que para una persona cuando de verdad quiere hacer algo es tiempo. Y si la preparación es totalmente gratuita y no va a requerir nada de su bolsillo, sino sencillamente mejorar sus hábitos financieros, vamos a hacerlo. Los invito a que lo hagamos porque no solamente esto los va a llevar al camino de comprar casa, sino que financieramente los va a ayudar a estar más estables, tanto con su crédito, con sus deudas, con su capacidad de ahorro, con todo eso. Así que no esperen hasta que le quede un mes para que se venza su contrato de renta. Si saben que en algún momento, porque ha pasado, si saben que en algún momento están pensando comprar casa, es importante empezar a orientarse, empezar a iniciar ese proceso. Tal vez hay muchos pasos que usted debe cumplir, que aún no los tiene ready, o tal vez ya están listos. Pero la única forma de saberlo es orientándose con alguien experto en este área. No, y bien interesante, mira, como estás comentando lo de la renta, me estoy acordando ahorita de un caso que tuve. Un señor que se vino a asesorar conmigo. El señor estaba precalificado, todo bien, él podía avanzar con su casa. Y él me hizo un comentario bien interesante. Y él me dice, si yo sigo con el proceso, firmo contrato, compro mi casa, pero eventualmente yo no puedo seguir pagando la casa, el banco me va a regresar todo el dinero que yo di. Él me hizo esta pregunta bien peculiar y me puso a pensar. Lo único que yo le pude responder fue, señor, ¿cuánto tiempo tiene usted en este país? Recuerdo que me dijo que tengo 15 años. Ok. Y en esos 15 años que usted tiene en este país, ¿usted dónde ha vivido? ¿Ha vivido con un familiar? ¿Cómo ha vivido? No, yo siempre he rentado. Yo tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijos. Ok. ¿Y cuánto ha pagado de renta? Vamos a poner un monto. Estoy pagando 2.500 de renta. Ok. Si ha podido pagar su renta por 15 años, créame que usted va a poder pagar la misma cantidad, digamos, un poco más por su casa y va a ser suya. Entonces, yo sé que muchas veces esta decisión puede dar miedo. Obviamente es un paso muy grande porque está comprando su hogar, Yeah. pero yo prefiero 1000 veces ayudarlo a usted pagar esta misma cantidad por algo que es suyo y que eventualmente usted lo va a poder, la ganancia la va a poder retribuir, va a poder recuperar la inversión, puede refinanciar y sacar el dinero o la puede vender y recupera todo eso que invirtió. Porque no O rentar. quiero, porque yo no quiero que pasen 15 años más y que usted tenga 30 años viviendo en un sitio pagándole el mortgage a otra persona. 15 años le pagó básicamente la mitad Mm, del mortgage. exactamente. Puede ser su casa. Entonces, de verdad que es una excelente decisión porque le va a dar ese patrimonio familiar, no solamente para usted, sino para sus hijos. Un legado. Ujú. Eh, Deja ver. No creo haber visto preguntas en el chat, aparte de las que ya mencioné. Pero ya que estamos hablando de pues, financiamiento y diferentes opciones, eh, ¿puedes hablar un poquito de lo que es el NAFCAsh? El Sé que es NAFCAsh. un programa que solamente ustedes tienen, yo sé que tú eres la persona para informarnos. Ujú. Sí, NAFCAsh es un programa que, por supuesto, tenemos solo en New American Funding, que consiste en que nosotros como banco compramos la propiedad en efectivo de tu cliente. El propósito de esto es que en el momento que, digamos, bajen los intereses, comienza la guerra de ofertas, comienzan las subastas para poder aceptar la oferta de una casa, al nosotros someter una oferta en efectivo podemos sacar la casa del mercado. De esa manera ya le estamos garantizando al cliente la propiedad y simultáneamente trabajamos con el financiamiento.
sea, básicamente estamos haciendo dos transacciones en una, Ujú. con la finalidad y previniendo que tu cliente sí pueda obtener la casa. Básicamente en eso consiste NavCash. Sí, para mí suena amazing. Cada vez que lo escucho es como que wow. Ya, una muy buena oportunidad. Ok, Sí, de Jerry, verdad. una pregunta. Ah, ah, el programa de 100% financiamiento, ¿quiénes califican para este programa? ¿Qué parámetros para programa del 100% financiamiento? Ok, como comentamos, tenemos tanto FHA como convencional. Acá en este tema lo más importante, la persona claramente tiene que tener seguro social y vamos a tener que cumplir con los 2 años de impuestos. Si la persona es W2, necesitamos las W2. El score de crédito, bien importante. Como comenté, he visto casos donde un crédito menor a 620 puede ser aprobado, pero en realidad esto va a depender de qué tan saludable sea ese historial de crédito. Yo diría que 620 pudiese ser un credit score, digamos, prudente, para yo decirlo, pero en realidad esto va a depender de caso a caso. Eso básicamente serían los parámetros. De igual forma, si tienes una pregunta un poco más específica, déjame saber. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Si alguien tiene pregunta, ahora es el momento. ¿No, Ana? ¿Algo que quieras añadir? Mira, lo mejor que puedo añadir es que si usted quiere saber si quizás califica para este programa o para algún otro tipo de programa, anímese y venga a reunirse con nosotras. De verdad que aquí estamos para responder todas sus preguntas, todas sus inquietudes y claro, al momento de ver ya el panorama completo, ya podemos hacer una evaluación mucho más específica, más caso a caso. Y ahí sí usted se puede ir ya con todas sus preguntas bien dispersas. Y con un plan